Descriptivo. Sí, sí es un tipo de texto. Muy bien, Ariana. ¿Cuál es más? Porque hay varios, de hecho. Y estos tipos de textos realmente no necesariamente tienen que ser escritos, sino también se puede presentar de manera verbal. Buenas tardes, Justin. Ya. Ujú. Nos dicen también narrativo, expositivo. Sí, exactamente. Los argumentativos, exacto, eso faltaba. Bueno, entonces tenemos varios tipos de textos, ¿no? Descriptivo, narrativo, expositivo, los argumentativos e instructivos. Y justamente, chicos, ese es el tema de la clase, de esta unidad en general, porque en esta unidad vamos a empezar ya a redactar textos y por eso vamos a ver ahorita los tipos de textos que existen. Y como ustedes mismos han mencionado, Justin y Ariana, pues existen varios, de hecho. Acá yo he captado unos tres principales, que son los que más se maneja tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico y universitario. Hasta ahora yo sigo llevando, la verdad, textos de argumentación como ensayos, artículos de opinión, entonces sirve realmente que cualquier persona sepa la estructura del argumentativo, también del expositivo y descriptivo. Entonces, vamos a trabajar con esos tres principales, pero como ustedes bien han dicho, existen varios. Acá tenemos los tipos de textos conversacionales, los narrativos, los descriptivos, los expositivos, los argumentativos, los instructivos, los predictivos y literarios. Y generalmente cada uno de esos tipos de textos se representan en diferentes formas. Por ejemplo, los conversacionales, como acá aparece, se pueden presentar en los diálogos, en cartas, conversaciones también, los narrativos en novelas, noticias, cuentos, los descriptivos en los folletos que nos dan o las guías, o cualquier tal vez material de compras que nos proporcionan en las calles. También tenemos los tipos de textos expositivos, que son aquellos que brindan, bueno, así, aquellos que brindan información para que podamos comprender o nos quieren enseñar algo, ¿no? Ahí encontramos los manuales, definiciones, exámenes. Argumentativos son los más quemados, de hecho, encontramos los discursos, los artículos de opinión, textos argumentativos. Y así, chicos, hay varios, de hecho. Creo que acá están, de hecho, los más generales, pero como pueden ver, siempre son extensos. ¿No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos, en cuanto a los tipos de textos? Vamos a trabajar con esos tres principales, que son argumentativo, expositivo y descriptivo. Por ejemplo, ya que veo que no hay dudas, entonces voy a continuar. Acá en los tipos de textos encontramos el argumentativo, que como les dije es el más quemado y que siempre van a llevar, hasta en la universidad lo van a ver, es aquel tipo de texto en el cual tú tienes que defender una postura, em, tienes que defender una postura haciendo uso de diferentes evidencias, un respaldo significativo, ¿no? Tienes que defender un tema concreto que te soliciten o que tú mismo puedas escoger, ¿no? Lo debes sustentar a través de razones o evidencias concretas y cada uno de estos tipos de textos suele estar estructurado en la misma forma en cuanto a introducción, desarrollo y cierre. En el caso de los textos argumentativos, en el desarrollo vendrían a entrar los argumentos. En el caso del expositivo, más sería la información objetiva, y en los descriptivos también serían los tipos de especificaciones o detalles. Entonces, cada uno tiene una parte diferente que lo hace tener su sentido del tipo de texto que son. Entonces, el argumentativo básicamente es defender una postura mediante evidencias. El expositivo ahora vendría a ser la explicación, la descripción e informe acerca de un tema concreto, utilizando para ello diferentes tipos de recursos, ya sean datos, ejemplos o definiciones claras. Siendo más concretos, los textos expositivos se encuentran dentro de artículos de exposición,
También, como mencionamos aquí, encontramos en los manuales definiciones o exámenes. Y esto también tiene una estructura, su desarrollo cambia en el expositivo. En el argumentativo vendría a ser argumentos, ¿no? En el expositivo, como su misma definición lo dice, vendrían a ser descripciones concretas y específicas. En el descriptivo, más que nada, es una presentación y detalle de características de personas, objetos, lugares o situaciones, con el fin de que el lector pueda imaginarlos claramente. No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos, en cuanto a los tipos de textos. ¿Ninguna duda, chicos? Ya, perfecto, todo está claro. Ya, yo sí tenía una duda. ¿Cuál era la diferencia entre expositivo? A ver, si ustedes me pueden decir, chicos, ¿cuál sería la diferencia entre un tipo de texto expositivo y descriptivo? A ver, les dejo pensando, porque yo acabo de encontrar la respuesta. Diferencia entre un tipo de texto expositivo y descriptivo. A ver, chicos, ¿pudieron encontrarlo? Descriptivo como lugar o persona. Creo que sí, o sea, como tal, el descriptivo es las características que se asocian a una entidad, y eso puede ser un lugar y persona, pero tal vez más que nada en el descriptivo, para, ajá, uno informa y otro describe. Bueno, básicamente sí, está bien definido también, aunque descriptivo describe sí. Justamente como menciona Ariana, texto descriptivo tiene el objetivo de detallar y representar algo, ya sea una persona, objeto, lugar o situación, y para ello hace uso de especificaciones y caracterizaciones para que el lector pueda imaginarlo. O sea, hace uso de, no sé, diferentes adjetivos y recursos sensoriales para que el lector lo pueda imaginar tal cual es. Entonces ahí ya sea puede entrar una descripción de algún paisaje o un personaje. Pero en el dispositivo su objetivo es, más que eso, es explicar e informar de qué trata. No busca impresionar con caracterizaciones específicas para que tú te lo imagines, sino transmitir conocimientos, ¿no? Entonces sí, esa es una pequeña diferencia, pero igual creo que es importante aclararla. El expositivo es un objetivo, ajá, más académico, mientras que el descriptivo es subjetivo. Justamente ese sí, también es un buen aporte, Justin. Em, Aquí justamente sí se mencionó. Sí, por ejemplo, acá dice que un tipo de texto expositivo explica o describe e informa de manera objetiva. ¿Y qué entendemos cuando se dice por objetivo? Pues básicamente que se basa en hechos y datos reales, en verídicos y pertinentes, ¿no? Que pueden ser confirmados por cualquier persona. Pero en el caso de un texto descriptivo tiende a ser más subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede depender de la perspectiva, puede cambiar dependiendo de la persona, cómo lo interprete. Pueden ahí entrar ya la experiencia, los sentimientos individuales de esa persona que le está recepcionando. Entonces, sí, sí, chicos, eso es para diferenciarlo. Igual creo que el texto argumentativo sí siempre se constrata mucho con los demás, así que estamos bien por esa parte. Entonces, si no hay alguna duda, vamos a pasar.
explicar cómo es la estructura de cada tipo de textos de estos. ¿Alguna duda, chicos? Somos dos gatos, chicos. ¿No tienen alguna duda? Creo que, bueno, sí hay una diferencia clara dentro de los tipos de textos. El argumentativo siempre tiene diferentes, bueno, tiene una función de argumentar, el expositivo de explicar y el descriptivo presentar. ¿Sí, Blanca? Miss, me preguntaba si un texto expositivo puede ser descriptivo al mismo tiempo, o sea, cómo exponer la descripción de algo. Sí, buenas tardes, Blanca. Justamente estábamos hablando eso con Ariane y Justin. Eh, en sí tienen una diferencia específica, que cuando es un texto expositivo, más que nada busca informar sobre un tema a través de los conocimientos del cual difiere. Ya sea, por ejemplo, pongamos un artículo científico, como tal no te está describiendo, no sé, tal vez algunas, no te está describiendo como lo haría el texto descriptivo, que sería como mencionar las características de algo. Y eso suele asociarse cuando necesitamos imaginar algo, ya sea algún objeto y paisaje. Entonces, el texto descriptivo vendría a estar relacionado más como a características, detalles y representaciones. Y el expositivo en parte podría asumir una parte de ese rol, pero más enfocado a los conocimientos que trae, ¿no? Más enfocado a la información con datos verídicos, con estadísticas, y es por eso que siempre se encuentra dentro de artículos científicos o incluso libros de historia o, no sé, chicos, geografía. No sé si quedó claro, no sé si me dejé entender. Ya, perfecto, chicos. Entonces, creo que hay una reunión de a las 6. Entonces vamos a tratar de terminar antes, creo. No sé si es que gustan para que puedan ir también. Pero creo que era algo de psicología, si no me equivoco. Y lo vi interesante también. Entonces vamos a compartir esto, que son los textos argumentativos. Ya chicos, creo que sí se ve. Ya, perfecto. Entonces vamos ahora a pasar a la definición de cada uno de estos. No sé si llegué a mencionarlo, pero voy a recapitular esta parte para los que se unieron recién. Vamos a trabajar, chicos, en esta unidad con tres tipos de textos. En esta clase vamos a trabajar primero con el texto argumentativo. En la segunda clase vamos a trabajar con los textos expositivos y en la tercera clase con los descriptivos. Y en la última, pues vamos a hacer una retroalimentación para que asegurarnos de que cada tipo de texto lo hayamos formulado de manera correcta. Y de tal manera, pues cada uno hemos aprendido a hacer de manera pertinente cada tipo de texto, ¿no? Y ahora sí, continuando, vamos a trabajar, como les dije primero, con... Buenas tardes, Janet. Estamos ahorita viendo los tipos de textos y vamos a explicar ahorita el tipo de texto argumentativo. Sí, entonces vamos a recapitular rápido, chicos. Vamos a trabajar estos tres tipos de textos en esta unidad. Ahorita estamos con el argumentativo. Hemos tratado otros tipos de textos que hay, pero estos son los más principales que siempre lo van a ver en el ámbito laboral y considero también académico, porque yo lo veo hasta en la universidad hasta ahora, entonces los considero más importantes. Entonces vamos a continuar con esto, que son los textos argumentativos. Chicos, aquí dentro de los textos argumentativos entran diferentes tipos de escritos, ya sean artículos de opinión, ensayos, tertulias, discursos y cualquier tipo de
texto o escrito que tenga el fin de defender una postura o respaldar algo con evidencias concretas con el fin de persuadir o convencer al lector. Entonces, ya ustedes podrán asociarlo a otros tipos de textos o diferentes formas de lenguajes en las que se realiza ello. Básicamente, el texto argumentativo, como les he mencionado, bueno, cualquier tipo de texto generalmente tiene este tipo de estructura en cuanto a introducción, desarrollo y conclusión, o en otros casos, introducción, desarrollo y cierre. Entonces, ¿qué lo diferencia el texto argumentativo? El texto argumentativo, dentro de su desarrollo, tiende a tener argumentos. Generalmente cada párrafo es un argumento distinto que respalda la tesis que tú has puesto dentro de la introducción, o sea, al inicio de tu texto. Entonces, su división sería así. Tenemos primero la introducción, donde principalmente encontramos la tesis, en el desarrollo, los argumentos, y después tenemos la conclusión. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? Después vamos a ir especificando más, pero igual es bueno si tienen algún tipo de duda. Sí, chicos, esto sí va a ser un poquito largo, pero no creo que sea tanto, porque miren, como tal no hay una estructura definitiva en cuanto a la redacción de un tipo de ensayo o texto, pero yo he comparado en cuanto al material que me dan en la universidad y el material que he recibido dentro de colegio, y he visto que no hay muchas diferencias. Más que nada suele cambiar el método argumentativo que utilizan, porque en la escuela te pueden enseñar, por ejemplo, em, te pueden enseñar solo un tipo de argumentación y, a ver, un ratito, perdón. Ya, perdón, chicos, mi mamá me llamó. Y ya bueno, les estaba diciendo que, por ejemplo, a mí en el core me enseñaron más que nada el, ya, el tipo de estrategia de generalización. Bueno, yo ya en la universidad lo conocí como la estrategia de generalización, que básicamente consiste en que agarras un caso específico de acuerdo a la tesis que tú has mencionado. O sea, mencionas argumentos de diferentes casos donde se evidencia lo que tú defiendes. Este es un tipo de argumentación. Pero en la universidad ya te enseñan otros, ya sea con causalidad, es causa y efecto. Después también te enseñan la estrategia de definición. Entonces, esto pueden variar, así que no tiene una estructura física. Bueno, digo, una estructura fija. Entonces, lo que acá les voy a mostrar es como la básica, con la que pueden defenderse, o al menos eso es lo que yo he podido considerar hasta ahora. Entonces, continuando, chicos, acá podemos observar lo más importante de un texto argumentativo, la tesis y la subtesis. Y las subtesis vendrían a ser los argumentos, básicamente. Y ya bueno, no sé si recuerden cuando les había en la primera unidad, si no me equivoco, les había mencionado acerca de las ideas principales, las oraciones gramaticales, las frases nominales, pues acá también entran en juego. Y ya bueno, vamos a recapitular un poco. Más que nada acá nos van a servir las oraciones gramaticales, que es básicamente, como les dije, sujeto, verbo y predicado. Acá se evidencia, ¿no? Si se dan cuenta, generalmente dentro de la formulación de una tesis encontramos diferentes tipos de variables, variable A y variable B. Esto puede variar, pero les estoy mostrando esto para que más o menos tengan un orden o un entendimiento de cómo se puede llegar a plantearlo. Entonces, por ejemplo, el tema que se nos da en este contexto es acerca del COVID-19. Siendo más específicos, nos habla acerca de los efectos que ha tenido. Y nuestra tesis puede ser a favor o en contra del COVID-19. En este caso, acá pusimos que estuvimos a favor.
Entonces nuestra tesis fue, si se dan cuenta, el sujeto es la pandemia COVID-19 incentivó, ese es el verbo, y el predicado sería la creación de proyectos tecnológicos en beneficio de la humanidad. Como se dan cuenta, es una oración gramatical, tiene el sujeto, verbo y predicado. El sujeto es el COVID-19, el verbo es el incentivó y el predicado es la creación de proyectos tecnológicos. Entonces, si ustedes consideran esa estructura cuando realicen sus argumentos u otros, se les va a hacer más fácil en el momento de redactar el párrafo completo de un ensayo. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos. Básicamente, la tesis es la postura que tú asumes en cuanto al tema o situación que se te plantea. ¿Sí? ¿Sí, Blanca? Entonces la subtesis tiene que tener relación con la tesis principal en cuanto al argumento. O sea, Ujú. en la tesis principal se habla de tecnologías, después en la subtesis de la salud y en el argumento se habla de ambos al mismo tiempo, ¿verdad? Mm, justo ahora lo voy a explicar, Blanca. Muchas gracias por la aclaración. Sí, chicos, como les decía, esa parte de la tesis, eso es la base de lo que tú vas a argumentar dentro de tu texto. Entonces, si yo puse que estoy a favor, y digo que estoy a favor porque COVID-19 trajo proyectos tecnológicos que tuvieron un impacto benéfico dentro de la humanidad, mis argumentos deberían estar relacionados a la respuesta de qué proyectos fueron esos, qué proyectos tecnológicos fueron esos. Y es por eso que la subtesis de aquí me menciona que uno de esos proyectos tecnológicos fue el reforzamiento en el sector salud. ¿Y a qué se refiere eso? Justamente a que trajeron más materiales, más equipamientos, justamente porque hubo una demanda dentro del sector salud por preservar la calidad de vida. Como tal, no he especificado eso, pero sí he mencionado que gracias que dentro de los proyectos tecnológicos que hubieron, estuvo en la mejora y el reforzamiento en el sector salud, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona la subtesis y la tesis? Si se dan cuenta, la variable A no cambia. En la tesis la variable A es el COVID-19. En la subtesis se sigue mencionando esa variable A, que es la llegada de la pandemia COVID-19. Ahí sí ya cambia la variable B, porque ya somos más específicos en qué tipos de proyectos tecnológicos nos referimos y en qué ámbito. En este caso mencionamos los proyectos tecnológicos que hubieron dentro del sector salud, que fueron la mejora y reforzamiento con una implementación de más material de salubridad u otros, ¿no? Entonces, acá justamente, si se dan cuenta, una vez mencionado la subtesis, se procede a poder respaldarlo junto con una evidencia, que es como les dije. Y en esta evidencia se menciona a qué se refiere la subtesis. Por ejemplo, dice que se ha evolucionado a través de medicinas, también han traído, menciona que se han traído mejores tratamientos, home delivery de medicinas, para que se congestionen menos centros de salud. Entonces, si se dan cuenta, se relaciona a la subtesis, porque habla del reforzamiento del sector salud, y la subtesis se relaciona a la tesis porque menciona qué proyectos tecnológicos fue ese. No sé si quedó clara esa parte, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, creo que ya, entonces podemos continuar. A ver, igual creo que voy a hacer una pequeña aclaración. Ya miren, chicos. Vamos a ponerlo así. Si nuestra tesis, ya, vamos a poner un tema controversial. Debe haber un tema controversial, chicos, y hay que debatirlo.
No sé, no se me ocurre. Ya, ya chicos, ¿quiénes son pro vida y no? ¿Cómo era? La eutanasia. ¿Qué es eso? A ver, Victoria, no sé qué es eso. Contextualízame, por favor. La eutanasia es cuando una persona está muy enferma y los familiares, esa persona Ujú, elige le pide al hospital que le inyecten técnicamente que le inyecten algo. La cosa es ujú. que ese algo básicamente acaba con su vida. Básicamente es terminar con su vida. No cuenta como un suicidio y tampoco Ya, cuenta como un homicidio. Eso. ya chicos, ya vamos a hacer esto. Levanten la mano quienes estarían a favor de la eutanasia, que es básicamente que el paciente escoja acabar con su vida de manera voluntaria para evitar el dolor. Ya. Tenemos a dos personas que están a favor. Imagino que los que no levantaron la mano están en contra. Entonces, tenemos la mitad está a favor y la mitad está en contra. Yo voy a ser juez. Entonces, Blanca y Janet están a favor. Y Justin y yo no tengo postura. Ya, entonces Victoria será jueza. Ya, y entonces Justin está en contra. Ya, soy neutro también. Ya, chicos, ya, entonces yo voy a ser en contra. Entonces, a ver, Blanca y Janet, ¿por qué ustedes estarían a favor? Bueno, por mi parte, porque al final la persona está decidiendo sobre su vida y si le causa dolor, en el caso sea una enfermedad, creo que lo mejor es eso, porque al final es estar con dolor continuo. Es como un paciente en coma en sí, solo que esta vez la persona ya tiene el poder de poder elegir cómo va a ser su vida, porque al final es, no hay mejoras ni nada, y él ya no quiere seguir en ese dolor, pues lo mejor es que si él desea, ya no seguir, dejarlo ahí. Wow, ya, buena postura. Blanca, ¿tú por qué estarías a favor también? Bueno, yo estoy en favor porque yo considero de que es algo cruel permitir que una persona siga sufriendo en este mundo solamente porque no, digamos, supongamos que tenemos una persona que sufre de cáncer y su cáncer Ujú. está en una etapa terminal y tiene que vivir toda su vida agobiada, bueno, lo que le queda de su vida, agobiada con la idea de morir. Es algo cruel porque yo he conocido a personas que sufren esa enfermedad y no la pasan nada bien. Se deprimen, Ujú. lo cual aumenta, digamos, lo que es la enfermedad. O sea, en parte hace que fallezcan más rápido, lo cual me parece muy cruel. Por eso estoy a favor de eso. Porque si tiene una enfermedad terminal que no tiene cura y está avanzada, lo mejor es no hacer que esa persona sufra, porque las quimioterapias o el tratamiento que realizan también es muy doloroso. Pucha. Bueno, sí, son buenas posturas, chicas. Y si se dan cuenta, inconscientemente han formado una tesis. Como tal, lo podríamos poner así. Lo han puesto así ustedes, lo que yo he entendido. Nuestra variable A sería la eutanasia. En este caso, el verbo podría ser, tal vez, contribuye a la promoción de una vida digna de la persona que está sufriendo alguna enfermedad. Lo podríamos poner así. Y ahí está una tesis. Entonces, básicamente su tesis fue esa. Entonces, cuando quisiéramos decir, por ejemplo, una subtesis de eso, ya especificaríamos por qué consideramos que la eutanasia mejora la dignidad de la persona que está enferma. Tal vez nuestra primera subtesis sería porque le brinda la opción de poder decidir acerca de su vida. También podría ser otro argumento, como ustedes mencionaron,
porque la eutanasia permite también reducir el dolor o el sufrimiento de la persona, ¿no? Entonces, así. Entonces, básicamente así se formula una tesis, chicos, y ustedes la han hecho. Perfecto. Y los que han sido neutros, pues también mantuvieron su postura, su postura cero, su postura nula. Entonces, bien. Yo todavía no dije mi tesis, pero ya la había formulado. Yo estaba en contra de la eutanasia porque puede abrir, ¿cómo decirlo? Yo siento que también la eutanasia, si bien le da la posibilidad a la persona de poder reducir su dolor de manera voluntaria, también puede abrir puertas a los abusos en cuanto a pacientes vulnerables como ancianos, porque pueden haber casos de corrupción o abusos internos dentro del sistema de salud en los que decidan por ellos mismos, o sea, no les den realmente la libertad, sino que se utiliza para poder dar de bajas y poder, ¿cómo decirlo? Como pasó en el COVID-19, que a veces no atendían a personas porque como era más trabajo, entonces se podría dar lugar a abusos y muertes no deseadas y que no necesariamente se den de manera voluntaria, chicos. Ya, esa ya es mi postura. Pero igual, inconscientemente sí estaba a favor también. Ya, chicos, entonces, si se dan cuenta, así se formula una tesis. Así, bueno, generalmente este tipo de formulaciones las vamos a ver hasta la universidad, si no me equivoco. Entonces está bien. No sé si hay alguna duda en cuanto a la formulación de la tesis y subtesis ahora. ¿Todo claro, chicos? Perfecto. Ujú. Ya, muy bien, chicos. Ahora vamos a seguir en cuanto a la composición de cada parte. Ya hemos podido ver más o menos un poquito dentro del desarrollo. Ahora vamos a ir con la introducción. Debía hacer el desarrollo en el medio, pero como es la parte principal del desarrollo, bueno, la parte principal de los textos argumentativos, hemos empezado por eso, pero igual hay que continuar. Bueno, básicamente, chicos, la introducción se divide en tres. Y, a ver, la introducción, este esquema, bueno, esta composición, estructura e introducción, la verdad lo he visto hasta la universidad, o sea, siguen los mismos. Con la primera parte siempre es contextualización, planteamiento de la tesis y resumen de los subtemas. En el caso de la universidad, creo que solo le aumentaron una parte donde tienes que tienes que formular la controversia en forma de una pregunta. Y después ya ahí formulas tu tesis. Pero es casi parecido, de hecho. Bueno, siendo más específicos, la contextualización no necesariamente tiene que estar en 2 o 3 oraciones, pero acá lo hemos puesto así más o menos para que podamos llevar un orden. Básicamente, esta introducción siempre va a empezar con una contextualización en la que vas a presentar y delimitar el tema que estás tratando. Básicamente brindar, no sé, algún dato general que necesite saber el lector para poder entender de qué estás hablando o bajo qué contexto lo estás dando. Después vamos a tener el planteamiento de la tesis, que es la postura que tú tienes respecto a ese tema que estás mencionando. Y después vas a mencionar en cuanto sería lo que vas a tratar, que es ya el resumen de los subtemas, o sea, de tus argumentaciones. Entonces vas a decir, por ejemplo, a continuación se va a tratar de tantos, y mencionas los puntos que vas a tocar. Ujú. Bueno, a ver, creo que me falta mencionar algo en el planteamiento de opinión tesis. No, eso sí ya lo hemos mencionado. Entonces ya, miren, así se divide, básicamente. Ahí están las tres partes. Contextualización del tema, planteamiento de la opinión, bueno, básicamente planteamiento de la tesis y resumen de los subtemas. Si se dan cuenta, ahí está la contextualización de morado. Tenemos 1, 2, 3 oraciones. Empieza. Acá se entiende que el tema trata acerca del calentamiento global.
Nos dice, actualmente el calentamiento global continúa siendo uno de los problemas más graves y urgentes de toda la humanidad. Nos está contextualizando qué está pasando con el calentamiento global. Después nos dice, dicho fenómeno provoca graves alteraciones en el clima. Después nos está contando qué consecuencias ha tenido dentro de la vida, la biodiversidad, ¿no? Y después nos menciona que no es un problema reciente, sino que ya tiene tiempo, ¿no? Dice, ya se avisoraba sus peligrosos efectos, sin embargo, no se ha regulado a tiempo y estamos pagando las consecuencias. Si se dan cuenta, como tal todavía no está defendiendo nada, solo nos está presentando, dando datos como que información directa del tema que se va a desarrollar. Todavía no lo está desarrollando como tal de manera específica. Es algo general. Entonces, después de mencionarnos eso, nos menciona, entre todas las causas que pudieron provocarlo, y es donde pone su postura, consideramos que la falta de conciencia ambiental provoca el calentamiento global. Es decir, nos ha mencionado acerca del calentamiento global, las consecuencias que ha tenido, y después nos menciona la opinión que esa persona tiene respecto a eso, ¿no? Nos dice que él considera que pasa ello porque hay una escasez de conciencia ambiental dentro de la sociedad. Y después sigue la parte de los resumen de los subtemas, que es cuando menciona. Para sustentar lo anterior, se explicará con más detalle las consecuencias del calentamiento global, tales como el derretimiento de los glaciares, subtema 1, y subtema 2, y la elevación de la temperatura, ambos ocasionados por la acción irresponsable del hombre sobre la naturaleza. Entonces, si se dan cuenta, ahí se presenta la tesis, los subtemas y la contextualización. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Ninguna duda, chicos? Eh, no sé si son las manitas levantadas de antes o son las de ahora. Ya, creo que está todo claro. ¿O Blanca, alguna duda? Sí, Miss, me preguntaba si la introducción tiene que ir en un solo párrafo, o sea, todo, ¿sí, Mm, verdad? sí, se suele hacer así, aunque dependiendo del tipo de texto también, porque, bueno, si es un texto argumentativo, generalmente solo va en un párrafo, pero he visto que en artículos de opinión, discursos, ya eso se puede expandir, pero específicamente dentro del texto argumentativo no. ¿Sí, Ariana? No, pensé que era para los que estaban presentes. Ah, no, todavía. Al final, chicos, era para ver si estaban atentos. No sé si quedó claro no sé si me dejé entender Blanca. Ya, creo que está claro. Ya, perfecto, Blanca. Entonces, si no hay ninguna duda, chicos, vamos a continuar. A ver. Ujú, ya. Ahora vamos a continuar con el desarrollo, que ya lo hemos especificado un poquito al inicio. Básicamente, sí tiene muchas más partes porque es el cuerpo del ensayo. Bueno, el texto argumentativo. Tenemos 5 partes. La oración temática, que es la idea principal, básicamente. Ajá, en ella se encuentra una de las subtesis, como vieron aquí, una de las subtesis de tu tesis. O sea, ponte que tú quieres desarrollar un texto argumentativo de 2 argumentos. Bueno, de 2 párrafos de desarrollo. Entonces deberías tener 2 subtesis. En este caso solo hay una. Entonces solo va a haber un párrafo de desarrollo. Porque generalmente cada argumento está en un párrafo. Si tú quieres mencionar otro argumento, es preferible que lo desarrolles en otro párrafo, aparte, para que esté bien explicado y fundamentado, ¿no?
Entonces, acá tenemos la oración temática, que es básicamente la subtesis que tú has planteado, o bueno, que es preferible que plantees al inicio. Después tenemos las oraciones complementarias, que son básicamente como las acompañantes a tu oración temática. Son como para sustentar o para respaldar lo que está diciendo la subtesis. Pues eso generalmente suelen ser oraciones como que detallen o especifiquen un poco más a qué te refieres en tu subtesis. Por ejemplo, estábamos hablando, ya pongamos de la inteligencia artificial, ¿ok? Em, nuestra tesis es que la inteligencia artificial es buena porque revoluciona la educación. Nuestra subtesis, que es la respuesta, una de las respuestas, ya. Entonces, nuestra tesis sería que estamos a favor, ¿no? Porque revoluciona la educación. Nuestra subtesis vendría a ser ¿por qué revoluciona la educación? Entonces, ahí podría ser, no sé por qué. Porque brinda un acompañamiento personalizado. Entonces, dentro de las relaciones complementarias, deberían ser ¿en qué consiste ese acompañamiento complementario? De ahí pondríamos, por ejemplo, en que la IA cuenta con chatbots que están 24/7 contigo, responden todas tus dudas, te brindan un acompañamiento junto con una retroalimentación, evaluación constante y cosas así, ¿no? O sea, complementan lo que estás hablando y dentro de tu idea principal, que es tu subtesis. Después de eso, sigue tu cita textual, que es básicamente tu evidencia formal de lo que estás hablando, mediante el uso de una fuente primaria. ¿Y a qué nos referimos con una fuente primaria? Tal vez algún artículo de investigación, algún estudio, ¿no? Tal vez sea científico en los mejores de los casos, pero generalmente tiene que ser una fuente muy confiable que te respalde de manera muy pertinente y verídica. De tal manera, así te aseguras que pueda respaldar de manera eficiente tus argumentos y tu postura, ¿no? Y así tendrías un buen texto argumentativo. Entonces, la cita textual se debe considerar el autor, generalmente es el apellido del autor. Acá entran un poquito normas APAS, pero no se abrumen, chicos, no es nada del otro mundo. El apellido del autor, el año de publicación de ese artículo o documento que has encontrado, el número de página, o si no hay páginas o es un blog, sería el número de párrafo. Y después de eso está el comentario textual, que es básicamente un comentario de la cita textual o evidencia que has puesto, ¿no? Y después de ese comentario textual, que es ajá, que simplemente mencionas tu opinión respecto te da a la evidencia que has adjuntado, sigue tu conclusión parcial. Y ojito, esto no es igual a la conclusión final. Hay diferencia entre conclusión parcial y la conclusión general. La conclusión parcial suele ser la conclusión de un argumento. Básicamente de un argumento. Y la conclusión general es el resumen o la síntesis de todo el texto. Entonces, en esta conclusión parcial debe haber la reafirmación de la subtesis de ese párrafo de desarrollo que estás desarrollando. Se debe de reafirmar la subtesis y como tal no es simplemente copiar tu misma subtesis, sino que la puedes parafrasear un poquito para que no se repita. Aunque hay algunas instituciones que te permiten ponerlo igual, pero va a depender. Ya tú te puedes acoplar, pero el orden sigue ahí. Entonces, ahí debe haber una reafirmación de subtesis y explicar la relación. Bueno, ahí no suele entrar eso, pero básicamente reafirmas tu subtesis. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos oración temática, las oraciones complementarias, la cita textual, el comentario y la conclusión parcial. Que en esta conclusión parcial, me olvidé mencionar acá, yo me había acostumbrado al orden de mi universidad, pero acá también suelen incluirle en esta conclusión parcial em, una, como una reflexión personal
que has tenido al momento de realizar ese párrafo de desarrollo 1. Y si se dan cuenta, lo que debe predominar más es tu opinión. O sea, tú no puedes poner una cita textual que tenga muchas más líneas que tus oraciones complementarias o que tu comentario, o incluso de tu conclusión parcial. Eso no. De ahí te puedes dar cuenta que no estás yendo de la manera idónea. Entonces, si se dan cuenta, chicos, acá está dividido. Son 5 partes. Ahí lo que está de morado es la oración temática, que es tu subtesis 1. Después de esa oración temática, se está respaldando con las oraciones complementarias que explican o detallan esa subtesis que tú has puesto, que en este caso es la falta de conciencia ambiental ocasiona el derretimiento de los glaciares. Y ahí ya habla que es un tema preocupante, dado que estos glaciares son muy importantes, nos dice, ¿no? O sea, específico da más detalles. Dice que también nos menciona que en la actualidad se está derritiendo más por el calentamiento global y también nos dice que esto puede tener muchas consecuencias. Y ya después de eso nos menciona con datos estadísticos y también cronológicos. Él nos menciona un estudio de una entidad que nos dice que en el 2004 hasta el 2006 los glaciares se han derretido a un ritmo nunca antes visto. Después nos dicen que un estudio de científicos de Taiwán aseguran que ese derretimiento traerá consigo muchos cambios drásticos. Y ahí te pone claramente, estas citas sexuales están acompañadas del autor, la fecha y en qué parte han sido encontrados. En este caso ahí mencionan la página, ¿no? Después de mencionar esa cita textual, que generalmente siempre tiende a iniciar con un conector que suele ser según, puedes utilizar otro también, ya sea acorde con, o puedes mencionar de frente el autor diciendo, según Puma en 2023 señala que, entre comillas, y adjuntas información, y así. Entonces, esa es la cita textual. Ahí está su orden más o menos de normas APAS en cuanto a las citas. Y después de que tú adjuntas esa cita textual, viene tu comentario de esa cita. ¿Y qué es lo que opina después de la cita? Ahí dice que no es necesario preguntarnos quién o quiénes somos los responsables de que esto suceda. Está haciendo alusión a la cita textual que ha puesto, que básicamente esas citas te mencionan el panorama y cómo hay una pérdida de la biodiversidad y de los recursos naturales nunca antes vista. Y ahí nos menciona su indignación, ¿no? Nos dice, no es necesario preguntarnos quiénes son los responsables, el supuesto progreso nos llevó a terminar con gran parte de la biodiversidad, estamos pasando una factura muy alta. Como que nos expresa su comentario, ¿no? Su reflexión personal de que es injusto de que eso suceda y que no hemos tenido una gran conciencia con el ambiente, ¿no? Después de eso ya nos da su conclusión parcial, que es más que nada una invitación, bueno, básicamente una síntesis de que esto es causa de la mano del hombre y que es urgente su involucramiento para resolverlo, ¿no? Básicamente es su conclusión parcial. No está redundando algo, si se dan cuenta, básicamente está sintetizando la postura que tiene, que es básicamente, esto es culpa del hombre y lo tiene que arreglar. Entonces, básicamente esa es la estructura de un párrafo de desarrollo. No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos. Todo claro, chicos, ¿entendí esa parte? Chicos, después van a tener que ustedes realizar. Ay, ay, ay. Entiendo que está claro, pero bueno, básicamente creo que no les voy a alcanzar el tiempo, chicos. Creo que igual esa parte era un poco extensa, pero igual sí nos alcanza porque son 4 clases y son 3 textos, entonces sí podemos desarrollarlo, me imagino. Entonces vamos a continuar. Si no hay ninguna duda en esta parte.
Bueno, ya vamos a terminar casi. Creo que sí alcanzamos para avanzar algo. Ya. Después de eso tenemos la conclusión, chicos. Esa es la parte para mí más satisfactoria de cualquier texto, que es la parte cuando termina, que es ya cuando básicamente le das el cierre final, que es la conclusión. Empiezas claramente con tu conector textual para que el lector entienda que ya estás finalizando. En síntesis, en conclusión, en resumen, por todo lo expuesto. Ujú. Ahí pones tu conector textual, después la reafirmación de tu tesis, no subtesis, tu tesis que pusiste al inicio, ¿no? Después la recapitulación breve de los subtemas o subtesis trabajados y una reflexión o comentario crítico final que desees aportar en cuanto al tema que has desarrollado, ¿no? Y es básico. Entonces, esa estructura no la van a ver solo en los textos argumentativos. Creo que generalmente siempre se hace así. Por ejemplo, ahí se ve, ¿no? Primero empieza con su conector textual, después la reiteración de la tesis, después, miren, acá está formulado así, ¿no? En síntesis, que es el conector, después la reiteración que hice. El problema de la deforestación en nuestro país puede ser reversible si se ponen en funcionamiento las alternativas de solución. Justo la tesis que mencionó en su párrafo de desarrollo, que es básicamente que se puede solucionar si tomamos conciencia y nos ponemos a proponer alternativas ecoamigables, ¿no? Entonces, después nos dice, expuestas en los párrafos anteriores, y es donde da pase a la otra parte de la estructura de la conclusión, que es la recapitulación de las subtesis o subtemas desarrollados. En este caso, nos dice, expuestas en los párrafos anteriores como el fortalecimiento de la tierra para su producción, subtesis 1, subtesis 2, la restauración de los ecosistemas. Subtesis 3, las puentes de dosel naturales o construidos. Subtema 4, así como los ejes prioritarios planteados por el Estado. Y ahí es donde después pasa su reflexión final. Hace uso de un conector ahí. Los conectores siempre pueden estar presentes, no es que no los puedas poner, chicos, pero no se les suele considerar tanto en una estructura fija, porque puede variar dependiendo de ti, ¿no? Pero bueno, lo que sí importa acá es que al final pone la reflexión final. Ahí dice, es un comentario, generalmente tiende a ser un comentario reflexivo que invita a la acción o al cuestionamiento y conciencia del lector, ¿no? Y ahí eso, por eso te pone como en plural, te pone como que, eh, como si tú, ¿cómo se llamaba? Te pone como verbos propios, ¿no? Te dice, debemos, o sea, te incluye a ti. Debemos tener en cuenta que la responsabilidad no solo cae en los ministerios, sino en los gobiernos regionales y locales. Detener la deforestación y salvaguardar nuestros bosques, o sea, ya te incluye a ti, ¿no? Es tarea de todos nosotros. Debemos maximizar nuestros esfuerzos y ser partícipes dentro de las actividades. Entonces, básicamente esa es la estructura. No es tan compleja como tal vez lo puede llegar a ser el desarrollo. Esta ya es una parte más relajada. Entonces, lo que sí es más que, lo que sí hay que desarrollar bien es en la parte de los argumentos, ¿no? Entonces, chicos, creo que no hay, ¿o hay alguna duda hasta aquí? Chicos, ¿hay alguna duda hasta aquí? Para pasar ya ahora a la parte práctica. ¿Ninguna duda, chicos? Ya. A ver, casi se me cae mi lápiz, chicos, perdón. Eh, no, ya somos 4 gatos. Creo, chicos, como ya no tenemos tanto tiempo tampoco, podemos hacer todos juntos un texto argumentativo para terminar rápido. Y
pero quiero que ustedes cojan el tema. Yo quería poner, por ejemplo, una controversia de pro vida o ¿cómo era? O sea, básicamente si estás a favor o en contra del aborto. Pero no sé si ustedes quieran proponer otro tema. Por mí está bien. ¿Sí, chicos? Ya. Entonces voy a ponerlo aquí. Les voy a compartir. Bueno, que vamos a trabajar todos, entonces les daré acceso a todos. Ya no vamos a dividirlo, sino vamos a hacer trabajo en equipo. Y bueno, tenemos básicamente hasta que finalice la clase. Am, con- Sí, ya no se me ocurrió otra controversia, chicos, la verdad. Creo que ese es el más debatible hasta ahora. O podría ser algo de política también. Bueno, si es que quieren cambiarlo después también. Creo que recién se unió Blanca. Bueno, te volviste a unir Blanca. No sé si llegó el documento, lo voy a reenviar. Básicamente ahora vamos a trabajar un texto argumentativo. Todos los que estemos en la sala. Creo que ahora somos 5 gatos. Tres. Sí, somos 5 gatos. Ajá. Entonces vamos a trabajar este texto argumentativo que les pasé, chicos. Ya ahí les puse básicamente el orden que deben de seguir. Si quieren, ustedes pueden empezar primero haciendo el esquema o pueden ya ir de frente a desarrollar ya el texto. Ya les puse el enlace, vayan uniéndose, chicos. Tenemos tiempo hasta que acabe la clase. Si tienen alguna duda, me dicen. Igual. No entró nadie, chicos, únanse. A ver, no sé si envié bien el enlace. ¿Se pueden unir, chicos? ¿Tienen acceso? Sí, ahorita voy a prender mi laptop un ratito, por favor. Ok, ok. Ya, chicos, todos los demás vamos uniéndonos. Y no se olviden poner sus nombres abajo para considerarlos en participación. Aquí voy a poner ya participantes. Ujú. Vayan uniéndose. Ya. Chicos, trabajen como puedan. Si no, si es que alguno pueden trabajarlo como ustedes deseen, pueden prender micros y hablar normal para coordinar. Sino que uno vaya escribiendo las ideas, si es que uno no puede ingresar y así todos participan. Entonces les dejo libres, chicos. No sé, voy a poner música de fondo mientras trabajan. Si tienen alguna duda, les surge, no sé, alguna inquietud, me la pueden hacer. Voy a estar acá leyéndolos. Así que éxito, chicos.
Sí, Victoria. Estamos, creo, tres avanzando el proyecto. No sé si la otra persona se ha desconectado o en todo caso si pudiese avanzar, por favor, la conclusión. Eh, eran cuatro, ¿no? Son, Ah, sí, ya. ¿Quién era hay la cuatro, quinta parte? Ajá. no sé, hay cuatro nombres anotados, pero, estamos, están tres en el mismo. Ah, sí. Ah, a ver, chicos. Disculpe. No, no se preocupen, hablen normal, por este medio, para que coordinen mejor. Sí, igual creo que si falta más tiempo, chicos, normal, podemos darle a la próxima clase unos minutos al inicio y ya lo concretan. Me avisan, si les llega a faltar tiempo entonces. Porque nos quedan 3 minutos. ¿Quién Sí. está haciendo la conclusión? No sé, yo estaba encargada de la conclusión y de la introducción. Yo dije que hacer la introducción, pero no sé, sí, también estoy encargada de la conclusión. Alguien que me diga, por favor. Disculpen, una pregunta. ¿Quién está haciendo el contra? Porque no veo a nadie que esté haciendo el contra. O sea, yo estoy haciendo el argumento uno, ¿va? Pero supone que el argumento 2 era en contra. O en eso habíamos quedado, si no estoy mal. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién está haciendo la conclusión? No, yo también estoy viendo que todos están El haciendo. argumento para en contra, pero creo que me falta más detallado. Si alguien me puede ayudar en contra del Creo argumento. que Eh, yo estoy haciendo un argumento a favor porque, según tengo entendido, han dicho que vamos a hacer todo en favor. Es lo que entendí yo. sí, yo también lo estoy Creo haciendo a favor. Y muy aparte porque también está mi postura, así que... mm, entonces, quien está haciendo el argumento en contra, sí podría ponerlo pues para terminar el drive. Porque al final pertenece a esos dos argumentos. Hay uno en los mensajes de llamada. ¿Quién es? Ariana, creo que mandó. Chicos, nos Pero queda un minuto. Pero ¿no sería más específico decir a partir de qué mes? Porque según tengo entendido, antes de cierto mes no es una vida como tal, sino empieza a desarrollar el feto, por así decirlo. Y ya después de cierto mes empieza como a adquirir lo que es el sistema nervioso y lo demás. Entonces, si va a haber el argumento en contra, sería mejor que especifiques a partir de qué mes, ya que ahí te lo pueden refutar. Chicos, ya va a ser hora. Está tan interesante su debate. Vamos a darle a la próxima clase del miércoles. Una media hora estaría bien para Ya, que, me parece bien. sí, chicos, porque tampoco les quiero quitar tiempo, entonces les voy a dar un espacio para la próxima clase, así que no se preocupen. Con lo que hayan avanzado está bien. Si quieren ya después retomar algunas partes que tenían que hacer y que coordinaron entre ustedes, lo pueden hacer. Pero normal les voy a dar espacio en la otra clase, así que no se preocupen. Más bien, esa sería la clase de por hoy día, chicos. Gracias. ¿Sí, Blanca? yo me preguntaba si iba a seguir habilitado el para terminar yo con mi argumento, porque yo quería hacer un argumento a favor. Digo que nos repartamos así para tenerlo concluido para la clase. No sé, ¿qué Sí, dicen ustedes, chicos? sí, está ¿Les bien. parece? O sea, si desean avanzarlo después en otro horario normal, lo pueden ir haciendo. Pero igual les voy a dar un poquito más de tiempo si es que no todos llegaron a culminarlo en la otra clase, ¿no? Pero si ya lo tienen avanzado en la mayor parte, genial, ¿no? Ah, bien, Ujú. Sí, chicos, entonces eso sería todo. Tengan muy bonitas noches y gracias por su atención. El documento va a estar habilitado todo el momento. Si quieren pueden ya coordinar en el grupo de WhatsApp para